Hola, ¿qué tal? Bueno, en el video de hoy vamos a estar haciendo ejercicios de porcentajes. Vamos a partir con lo más simple, como el que están viendo en la pantalla. Bueno, está marcada la alternativa, pero era porque estaba haciéndolo antes del video. Y eso, vamos a ver qué va saliendo. Ya le eché un ojo antes, pero si me quedo trabado en alguno, pido perdón porque igual elegí algunos que están un poco confusos, ¿sí? Así que vamos viendo cómo va saliendo la cosa. Vamos con el primero. Yo creo que aquí la mayoría está acostumbrado a hacer los porcentajes con la regla de 3, pero en este video vamos a aplicar la técnica del 0, multiplicar por los 0, de algo, ¿ya? Que en el fondo, solo en este vamos a hacerlo como mariposa, o como mariposa, como con la regla de 3, para que vean de dónde sale en el fondo, ¿sí? Siempre que nos enfocamos en algo, que en este caso es el 250, cuando le queremos sacar un porcentaje a algo, ese algo va a ser mi 100% y yo quiero sacar en este caso el 20%. Entonces, ¿qué nos dice la regla de 3? Que multipliquemos cruzado y dividamos con el que me falta, el que no he ocupado. Pero si se dan cuenta, esto es lo mismo que decir 20 partido en 100 por 250. Y esto es lo mismo que 0,2 por 250. Entonces, cuando ustedes le quieren sacar el porcentaje a algo, basta con ese porcentaje pasarlo a número normal, que en el fondo es dividirlo por 100, y multiplicarlo por el número, ¿sí? Entonces, si yo tengo un 20%, es lo mismo que 0,2. Si tengo 55%, es lo mismo que 0,55, y así, ¿ya? Y hacer estas multiplicaciones no es complicado, porque piensen que es un 2 por 250, me quedaría 2 por 25, 50, le agrego este 0 que quedó acá, pero como es 0,2, yo que voy a hacer correr la coma una vez a la izquierda, según la cantidad de decimales que tenga este de acá. Como tiene un decimal, yo corro la coma una vez. O sea que el resultado sería 50, la alternativa C. Entonces, yo lo encuentro mucho más práctico que hacer la regla de 3, de estar escribiendo todo el rato lo mismo, eso. ¿Ya? Así que en estos videos, bueno, aquí ya lo había hecho antes, pero no se spoileen. No se spoileen. Bueno, también está la... Bueno, vaya todo mal la alternativa. Y el de abajo tampoco lo borré, así que da lo mismo. ¿No hay una goma más grande? Creo que no. Borra. Tin, tin. Debería haber pausado, pero bueno, me da lata minimizar. Ya, ahora sí. Acá, si A es el 80% del 40% de B y 3B es el 50% del 30% de 5000, entonces el 10% de A es igual a. Aquí se ve como muy engorroso, sobre todo alguien que no está muy acostumbrado a hacer este tipo de ejercicios, pero solamente basta con ser ordenado y hacer lo que se puede hacer, que en el fondo tenemos que partir con esto, que es lo que se puede hacer, porque ¿cómo le vamos a sacar el 40% de algo que no conozco? ¿Ya? Entonces tengo que partir de aquí hacia adelante, que la mayoría de ejercicios de este tipo se hacen de esa forma, de atrás para adelante. Entonces, sacamos el 30% de 5000, que sería 0,3 por 5000, que ya esto ustedes con práctica lo pueden hacer mental. Esto va a dar 3 por 5, 15. Le agrego 3 ceros, pero como voy a correr la coma una vez a la izquierda, voy a agregarle 2 ceros solamente. O sea que sería 1500. A ese 1500 hay que sacarle el 50%, pero ya deberíamos saber que 1500, perdón, que el 50% es la mitad de algo. Entonces sería 1500 dividido en 2, que me daría 750. Y terminando ya la primera parte, me están diciendo que 3b es igual a 750. ¿Qué número multiplicado por 3, porque acuérdense que si ahí no hay nada, hay un por, qué número multiplicado por 3 me da 750? En este caso, ese número sería 250. ¿Sí? Si no lo pueden hacer mental, el 3 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Entonces tienen que hacer la división 750 dividido en 3, que les va a dar 250. Listo, ya tenemos el valor de B. Y acá me están diciendo el 40% de B, o sea, 0,4 por 250,
que vendría siendo 4 por 250, que sería 1000, pero como es 0,4, o sea, un decimal, corro la coma, o sea que sería 100. ¿Ya? Luego me dice el 80% de eso, o sea, 0,8 por 100. Pero cuando yo tengo el 100 en análisis, al final el 80% de 100 es 80, el 40% de 100 es 40. ¿Sí? Es como un porcentaje notable, por decirlo así. Ya todos deberían saber que el porcentaje de 100, cualquier número, cualquier porcentaje de 100 va a ser el mismo porcentaje. O sea, el 80% de 100 sería 80. ¿Sí? Y eso sería A. A va a ser igual a 80. Pero me están preguntando por el 10% de A. O sea, 80 partido en 10, ¿cierto? O 80 por 0,1. Y eso vendría siendo 0,1 por 80. 1 por 80, 80, pero como es 0,1 sería 8. Le corro la coma, una a la izquierda. O sea, la alternativa A. ¿Ok? Eh, bueno, este también, de pasar. Y nos vamos a pasar al ensayo al tiro. O sea, a los otros ejercicios que tengo preparados. Bueno, no voy a borrar, lo voy a explicar, aprovechando que está escrito acá. Dice, el 30% de X es 0, perdón, es 33. O sea, el 0,3 por el número que no lo conozco, este es un poco distinto, es igual a 33, que es lo que escribí acá. El 0,3, como está multiplicando, pasa dividiendo. ¿Sí? Este que está aquí. Como yo no puedo tener un decimal en mi divisor, o no es lo más sencillo del mundo, yo lo voy a amplificar por 10 para dejarlo como entero, y este también lo tengo que amplificar por 10 para respetar la ecuación. ¿Sí? Entonces me quedaría al final 330 dividido entre y eso sería 110. Pero como quiero el 20%, sería 110 por 0,2, que me daría 22. ¿Sí? 2 por 110, 220, pero como es 0,2, o sea, un decimal, sería 22. Alternativa B. Ya, muy bien. Pasamos ahora a esto, que lo estaba haciendo antes también, pero este ya no tienen que verlo. Pum, pum. Control Z será más rápido, ¿no? Sí. Ya. Dice, en una tienda de zapatillas tienen el siguiente descuento. Todos los pares de zapatillas tienen un 10% de descuento y si compras dos o más pares de zapatillas, desde la segunda, el precio del segundo par en adelante siempre debe ser menor o igual al precio del primer par, tendrás un 20% adicional sobre su precio luego del primer descuento. Si Juan compró dos pares de zapatillas en esa tienda y pagó por esas zapatillas un total de 99.000 pesos ahorrándose 7.000 en la más cara, ¿cuánto fue el ahorro total en su compra? Es demasiado confuso, según yo. ¿Ya? Pero en el fondo tienen que entender esto. Todas las zapatillas tienen un 10% de descuento, todos los pares. Y si compro dos o más pares, la segunda unidad, o sea, el, al final va a ser el precio de la zapatilla más barata, ¿sí? Porque la zapatilla más cara solo va a tener un descuento que es el 10%, ¿ya? Porque todos tienen un 10% de descuento. La segunda unidad va a tener el 10% de descuento y además un 20% de descuento sobre ese precio, ¿ya? O sea que si una zapatilla, ya, la más cara me salió 100 lucas y se le hizo el descuento y todo, y la otra zapatilla salía a 90, se le hace el descuento del 10%, o sea, 9.000 pesos, y además después se le hace un 20% de descuento al precio que me quedó, o sea, si se le hizo el descuento de 9.000 pesos, me quedaría en 81.000 pesos, y a ese 81.000 pesos habría que sacarle el 20% de descuento, ¿sí? Eh, eso. Ok, entonces aquí tenemos varias formas de plantearlo. Vamos a partir con la zapatilla más cara, que es lo más sencillo. Dice que con la zapatilla más cara se ahorró 7.000 pesos. O sea que 7.000 pesos por... bueno, lo voy a hacer con regla de 3. 7.000 pesos era el 10%, yo quiero saber el 100%. Ok,
Y en el fondo esto sería 100 por 7000 partido en 10. Tuki, tuki. Me quedaría 10 por 7000, 70.000. ¿Ok? Entonces en el fondo, como debe haber sido la ecuación, sería x por 0,1 es igual a 7000, ¿cierto? Sí, exacto, 7000. Esa debe haber sido la ecuación. Bueno, dale, está pensando para mí. Entonces sería, puse un 0 de más, mentira, estaba bien, 70.000. Eso salió, la zapatilla más cara salió 70 lucas y por eso se le hizo un descuento de 7000. Entonces la zapatilla finalmente salió 63.000. Ya, la zapatilla 1. Como la zapatilla 1 salió 63.000 y en total pagó 99.000, la zapatilla 2 salió 36.000, ¿cierto? Porque eso me da 99.000. Entonces ahora, si me permiten, voy a borrar esto, que era para saber el precio total de la zapatilla nomás. Y sabemos que el segundo par, o sea, el par más barato, salió con todos los descuentos incluidos 36.000, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero saber yo? ¿Cuánto salió originalmente para saber cuánto se me descontó? Entonces, a esa zapatilla, que yo no conozco el precio, se le hizo un descuento del 10%, 0,1, ¿sí? Y luego, a ese resultado, X por 0,1, se le hizo un descuento de... em, claro, porque aquí estoy calculando el descuento. Entonces estoy... Entiendo. Mira, y ahora sí. El precio final de la zapatilla fue de 36.000 pesos. ¿Sí? De la segunda zapatilla. La primera ya no olvidamos. La segunda zapatilla salió 36 lucas. ¿Ya? Si yo hago eso que estaba haciendo, del 0,1, calculando, al final estaba calculando el descuento, ¿cierto? Pero no me sirve calcular el descuento porque yo no sé cuánto fue el descuento, porque al final es lo que yo estoy buscando. A diferencia de la primera zapatilla que directamente me dicen que el descuento fue de 7 lucas. ¿Ya? Entonces si yo empezaba a hacer eso, 0,1, y después le sacaba a esto, a este resultado, el 20%, eso me iba a dar el descuento. Pero yo no tengo el descuento, entonces aquí me va a quedar otra incógnita, entonces no tiene sentido. ¿Ya? ¿Qué es lo que tengo? El precio final. O sea que a esta zapatilla se le hizo un descuento del 10% y quedó con este valor, 0,90. ¿Sí? Porque ese fue el precio final que le quedó. Y a ese precio se le hizo un descuento de 0,20, o sea que quedó en un 0,8. ¿Ya? Y eso me va a dar el precio final, que serían los 36.000 pesos. ¿Ok? Sé que suena confuso, pero échenle un ojo, échenle, pueden pausar el video, échenle una pensada y ver, porque si yo lo hago con las otras cifras, el 0,1, el 0,20, voy a sacar el descuento, pero no tengo el descuento, ¿cierto? Eso es lo que yo estoy buscando al final. Entonces, si lo hago así, puedo saber cuánto salía la zapatilla originalmente y después le resto el precio final que me quedó y ahí le saco el descuento, ¿sí? Ahora esto también se puede hacer con regla de 3, pero según yo sería más leseado. Entonces resuelvo esto. Sería x por 0,9 por 0,8, que es lo mismo que decir x por 0,72, ¿cierto? Porque 0,9 por 0,8 es 0,72, y eso sería 36.000 pesos. En el fondo yo pagué el 72%, o sea que se me hizo un descuento del 28%. ¿Ya? No piensen que si hubo un 10% y después se le hace un 20% de descuento, no piensen que es un 30%, porque al final eso sería en el caso que se le hace el 20% de descuento al precio total, sin el descuento del 10%. ¿Ya? Siento que es que el ejercicio tiene demasiada información. Pero bueno. Entonces, claro, el 20% de descuento adicional es sobre el precio después del descuento, del 10%. Entonces, por eso es tanto ajetreo. ¿Ya?
Y ahora el 0,72 pasa dividiendo al otro lado y me quedaría 36.000 dividido en 0,72. ¿Sí? Y esto habría que resolverlo. Entonces lo vamos a hacer acá. Sería, voy a amplificar al tiro, 360, le voy a agregar 2 ceros y lo voy a dividir en 72 al tiro. 72 en 360, uff, 5 por 7, 35, 5, increíble. Porque 5 por 7, 35, 5 por 2, 10 y eso me da 360. Y le agrego los 4 ceros, 1, 2, 3, 4. 50.000. Entonces, originalmente la segunda zapatilla, ¿cuánto salió? 50.000 pesos. Y originalmente salía eso, se me hizo un descuento a esa zapatilla y me quedó en 36.000. O sea que el descuento fue de 14.000 pesos. Y más el descuento de la primera zapatilla, de la más cara, que sería 7.000 pesos, eso me da un total de 21.000 pesos. Entonces, ¿cuánto fue el ahorro total? 21.000 pesos. Espero que haya quedado algo claro, porque igual el ejercicio está desordenado. En mi cabeza tiene todo el sentido del mundo. ¿Ya? Pero bueno, si alguien encuentra otra forma, lo puede poner ahí, no lo sé. Ya, igual el ejercicio está complicado, si al final estos ensayos a veces se van a la cresta. Sigamos haciendo más. Considerando el número m distinto de 0, ¿cuánto puede representar el producto 0,9m respecto al número m? Ya, entonces, al final 0,9 por m me están diciendo el 90% de m, ¿cierto? Como lo hemos hecho todo el rato. Entonces, ¿cuál de acá tiene sentido? ¿Que hubo un aumento del 90%? No, porque si no sería 1,9 por m, ahí sería un aumento. ¿Que hubo una disminución del 90%? No, porque eh, sería el 10% de m, o sea, 0,1 por m. ¿Sí? Esa sería la disminución. ¿Que hubo un aumento del 10%? No, porque si no sería 1,1 por m. Y que hubo una disminución del 10%, efectivamente, porque yo le estoy sacando el 90%. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto disminuyó? Un 10%. El precio, o no sé lo que estemos analizando, lo que sea m. Entonces sería la D. Si el 20% de x es 5, o sea, el 0,2 por x es igual a 5. Y el y% de 40 es 6. O sea, el y%, o sea, y partido en 100, ¿cierto? Eso sería el y%. De 40 es 6. ¿Cuál es el valor del 30% de eso? Entonces resuelvo acá. El 0,2 pasa dividiendo, ¿cierto? Me quedaría x igual a 5 dividido en 0,2, que sería 50 dividido en 2, o sea, 25. ¿Cierto? O sea que x es 25. Y luego, por otro lado, tenemos el y partido en 100 por 40. El 100 que está dividiendo va a pasar multiplicando al otro lado. Y el 40 que está multiplicando va a pasar dividiendo. O sea que y me va a quedar 6 por 100 dividido en 40. Simplifico los ceros. Me quedaría 6 por 10, 60 dividido en 4, que eso sería 15. Entonces ya tengo 25 y 15. Y me están diciendo cuál es el valor del 30% de x menos y. O sea que el 30% de perdón, x menos y, o sea, sería 25 menos 15, y eso es igual a 10. Y yo quiero el 30% de eso, o sea, 0,3 por 10, que vendría siendo 3. ¿Cierto? Porque 3 por 10 es 30, pero como tengo un decimal, corro la coma, entonces me quedaría en un 3. Alternativa B. Eh, Siento que quizás algunos van a estar perdidos, así que por si acaso, este en particular lo voy a hacer con regla de 3, ¿ok? Para que vean cómo lo pueden hacer ustedes de manera más, quizá un poquito más largo, pero
quizás se le haga más sencillo con la regla de 3. Entonces miren, el 20% de x es 5. O sea, x va a ser mi 100% y yo quiero saber, y yo sé que el 20% es 5, ¿cierto? Entonces ya tengo mi regla de 3, sería 5 por 100 partido en 20. Pam, pam, me quedaría 50 dividido en 2, que sería 25. Lo mismo que habíamos tenido antes. Luego me dicen, el y por ciento de 40 es 6. O sea, 40 es mi 100%. Y yo sé que este porcentaje que no lo conozco es 6. Y lo mismo sería 6 por 100 dividido en 40. Simplifico ceros. Me quedaría 60 dividido en 4, que sería 15. Hago la resta, 25 menos 15 me daría 10. Y yo quiero saber el 30% de eso. O sea que 10 es mi 100% y yo quiero saber el 30%. Este le vamos a poner Z. Y me quedaría 10 por 30 partido en 100. Simplifico ceros y me quedaría 1 por 3, 3. ¿Vieron que igual llegamos al mismo resultado? Y de hecho no nos demoramos nada a hacerlo con mariposa. Ay, con regla de 3. Estoy pegado con la mariposa. ¿Ya? Entonces ahí ustedes vean qué método le acomoda más. Si el 0, o el de la regla de 3. Repito, yo prefiero el 0, más encima hay preguntas que como que se van específico a ese método, ¿sí? Así que hay que tener ojo. Vamos a hacer un par más. En un parque nacional, la entrada por cada adulto es 2.500 y la entrada de los niños cuesta la mitad de lo que paga un adulto, o sea, 1.250. Si además la persona, niño o adulto, es chileno, bueno, ¿ya? Estos precios tienen un descuento del 15%. ¿Cuánto debería pagar una persona chilena adulta que lleva a dos niños chilenos y a un amigo que es adulto y extranjero? Me da risa que le dan descuento a los chilenos. Em, ya. Es chileno, ya. Entonces, primero, como tienen... vamos a sacar los descuentos, primero que todo. Si el adulto 2.500 se le hace un descuento de 15% por ser chileno. ¿Ya? Entonces, 2.500 por 0,15. Eso sería 25 por 15, que sería 250, 375, ¿cierto? Entonces sería 375. Le agrego los dos ceros, pero como son dos decimales, sería 375. O sea, el descuento sería de 375 pesos, ¿cierto? A ver, mm, me hace ruido que el descuento sea tan poco. 0,15 por 2.500, sí, está bien, 375. Entonces, eso es el descuento, 375, ¿sí? Y el del cabro chico, que sería 1.250 por 0,15, que también se le hace ese descuento, ¿cierto? Entonces sería 125 por 15, 125 por 10, 1.250, 125 por 5 serían 625, 1.250, 600, 1.875. Le agrego un 0 y le corro 2, 187,5, lo cual es raro. 1.250 por 0,15, 187,5. Ya, eso es el descuento. Está bien, ¿cierto? No. Claro, bueno, al final, como son dos cabros chicos, entonces este descuento se hace por 2, ¿cierto? O sea, al final, em, claro, aquí quizá el ejercicio piensa que como son dos niños, entonces al final sería, em, estoy puro leseando, po. Si son dos cabros chicos, entonces serían 2.500 por el descuento que sería 0,15, que sería 375. Estoy puro leseando, po. Entonces al final, esto es lo único que necesitamos para hacer el ejercicio, ¿sí? Ya, entonces ahora sí. Los dos cabros chicos van a pagar 2.500 menos 375,
que sería 2.125 pesos. ¿Ya? Eso pagan los dos niños y el papá paga eso también, ¿cierto? 2.125 porque el papá paga 2.500 también. Entonces el papá. Y el amigo, eh, el amigo paga lo normal, po, adulto y extranjero, o sea, paga 2.500. Bueno, no se perdió mucho tampoco, no era la gran cosa el descuento. ¿Ya? Entonces aquí habría que hacer la suma. 2.125 por 2, que sería 4.250 más los 2.500. 4.250 más 2.000, 6.250 más los 500, 6.750. O sea, alternativa B. ¿Ya? Claro, ahí me empecé a ir por las ramas, pero no, simplemente como eran dos niños, era 1.250 por 2, que al final es lo mismo que lo que paga el papá. O sea, dos niños pagan lo mismo que un adulto, en el fondo, ¿cierto? Porque como un niño paga la mitad, y si son dos niños, paga lo mismo que el adulto. ¿Ya? Entonces, quizás simplemente hubiese sido más sencillo sumar todos los precios de los chilenos, 2.500 más 2.500, 5.000, ya eso sacarle el 15% para saber el descuento, o poder haber sacado directamente el 85% para saber el precio final. ¿Ya? Entonces ahí tienen harta forma de hacerlo en el fondo. ¿Sí? Don Juan tiene una... ¿qué pasó con Don Juan? Don Juan tiene una alcancía de la que ha decidido retirar el 10% del total de dinero que en ella tiene ahorrado. Si Don Juan en esa ocasión retiró 30.000 pesos de la alcancía y nunca más puso ni sacó un solo peso, ¿cuánto sería el monto que le quedaría a Don Juan si decide nuevamente hacer un retiro del 10% del monto que hay en la alcancía? O sea que Don Juan tenía una X cantidad y sacó el 10%. O sea, X cantidad y sacó el 10% y eso le dio en total 30.000 pesos. ¿Sí? Entonces X va a ser igual a 300.000 pesos. ¿Cierto? Porque si sacó un 10% y ese 10% era 30.000, el 100%, que sería 30.000 por 10, sería 300.000. Y como sacó 30 lucas, ¿cuánto le quedó en la alcancía? Le quedó 270.000, ¿cierto? Porque si tenía 300.000 y sacó 30.000, le quedaron 270.000. Y dice, ¿cuánto sería el monto que le quedaría a Don Juan si decide nuevamente hacer un retiro del 10% del monto que ya le alcancía? O sea, de este monto yo quiero sacar el 10%, o sea, 0,1. Y el 10% de esto sería 27.000. Acuérdense, chiquillos, que al final sacarle el 10% a algo es dividirlo por 10. ¿Ya? Entonces el 10% de 270.000 es 27.000. Y me están preguntando eh, cuánto sería el monto que le quedaría a Don Juan en la alcancía. Asumo que en la alcancía. ¿Cierto? Entonces, como Don Juan tenía 270 lucas y sacó 27.000, le quedarían 270.000 menos 27.000, que serían 248.000. Pam, pam. 243.000, perdón. Nada que ver 48. Alternativa D. ¿Sí? 270.000 menos 27.000 va a dar 243.000. Muy bien. Se sabe que el porcentaje de infectados de una población que tiene serios problemas producto del contagio de un determinado virus, DIVOC 91, no debería superar el 24% y de ellos no más del 3% deberían presentar la necesidad de utilizar ventilador mecánico para su recuperación. ¿Cuántas personas como máximo se debería esperar que necesiten ventilación mecánica si se trata de una población de 40.000 habitantes? Entonces, no debería superar el 24%. Y del 3% de ellos, o sea, de ese 24%, no debería presentar la necesidad de utilizar ventilador. Ya. Entonces, ¿cuántas personas se debería esperar que necesiten ventilación? Entonces, primero hay que sacarle el 24% a esos habitantes, o sea, 0,24 por 40.000. 24 por 4 sería 96, o sea, 96, le pongo los 4 ceros, pero como tengo un decimal sería
96.000. O sea, el 24% son 96.000. Y de ellos, el 3%, no más de eso, debería presentar la necesidad de utilizar ventilación mecánica. O sea, a 960.000, perdón, 96.000 le sacamos el 3%. Y aquí no es 0,3, acuérdense que 0,3 es 30%. Si me hablan del 3% sería 0,03. ¿Ok? Entonces sería 3 por 96, 304 sería 288. Le agrego los 3 ceros. Mm, 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 ¿Por qué le agrego 3 ceros? 2800, no. Eso es el 30%. 96.000. Bueno, la respuesta es 288, pero no me entran las matemáticas. ¿Por qué me dio 2880? Será por... Bueno, si lo hacemos por una regla de 3, 960.000. Ay, 96.000 vendría siendo mi 100% y yo le quiero sacar el 3% a eso. Sería 96.000 por 3 partido en 100. ¿Cierto? Tan, 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 tan. Y 960 por 3, claro, me da 2880 también. 40.000. Estoy seguro que me comí algún cero por ahí. A ver, voy a hacer pausa para revisar bien. Claro, pendejo, si de 40.000 habitantes, ¿cómo me van a dar 96.000 acá? Si son dos decimales, entonces ahí va la coma. ¿Ya? Perdonándome a volado. O sea, no por sustancia ilícita, sino que voy llegando como en otra. 9.600. Ya, entonces esto era, al final todo hay que correrle una coma. Aquí era 9.600. ¿Ya? Pero bueno, al final era 288 de todas formas, así que lo hubiese tenido bueno. ¿Ya? Entonces aquí era así. Aquí era así. Y acá era así. Y acá era así. Y acá era así. Ahí sí. Y aquí no ha pasado nada. Esto no era necesario, la regla de 3 show. ¿Cuánto rato llevo? 32 minutos. Yo creo que aquí hasta terminar. Bueno, este es el último. Porque después se va a potencia. Que lo vamos a dejar para el otro fin de semana. Si el 7% de un número es 60, ¿cuánto es el 140% del mismo número? O sea, el 7%, 0,07 de un número es 60. Yo quiero saber cuánto es 1,4 de ese número. Tan, tan. Entonces hay que averiguar cuánto es el número. Me quedaría el 0,07, pasa dividiendo, entonces x va a ser igual a 6.000, lo voy a amplificar al tiro por 100, dividido en 7. ¿Sí? Y esto va a ser x igual a 8, 7 por 8 es 56, para llegar a 64 bajo el 0, 7 por 5, 35 para llegar a 40 son 5, bajo el 0, 7 por 7, sé que hay una forma rápida de hacerlo. 49 son 1, 0. Es como el 70%. Si el 70%, o sea, el 7% de un número es 60. El 70% del número sería... A ver, voy a hacer pausa, ¿no? Para ver la manera más rápida de hacerlo. Ya. Salía mucho más sencillo con la mariposa, en este caso.
O sea, más que con la mariposa, ahí está la forma de hacerlo con esto, pero haciendo reemplazo. Ya, y hasta que no lo veamos no conviene. Entonces hagámoslo con mariposa. Me están diciendo que el 7% de un número es 60 y yo quiero saber el 140%. No es necesario sacar el 100, ya que es lo que estaba haciendo antes yo. Entonces, ¿cómo me quedaría? Multiplico cruzado y divido por al frente. Y esto, si se dan cuenta, puedo simplificar este con este. 140 dividido en 7 me daría 20. Y 20 por 60 me daría 1200. Pam, pam. ¿Ya? Así que me está yendo por las ramas. Podría haber salido así de sencillo. Ya, yo creo que eso. Uy, se me caen las cosas. Perdonen igual por las pausas y eso, pero es que claro, estos ejercicios igual son medio engorrosos y eso que ya le había echado un ojo antes. De hecho, siento que este me quedó más ordinario que la cresta, pero bueno, lo logramos hacer. Pero claro, acuérdense que cuando hablamos de ensayos, igual sube un poquito la dificultad. Obviamente si alguien tiene algún comentario que hacer, lo pone en los comentarios. No creo que los lea, pero bueno, alguien sí. Quizá haya alguna forma más fácil de hacer, no sé, este, por ejemplo, y, y le pueda servir a otra persona. ¿Ya? Si los leo, ¿no? Es mentira eso. O sea, es mentira que no los leo, yo sí los leo. Si el 20% ya, eso también, ¿cierto? Este está sencillo, el de Don Juan estaba sencillo, solo hay que saber leer. El de las vacunas estaba sencillo, hay que saber leer. Este estaba muy rápido de hacer. Al final yo creo que el más complicado era este, el de la tienda de zapatillas, porque entenderlo era un cacho. ¿Ya? Así que eso, ahí vamos viendo cómo van saliendo las cosillas. Cualquier cosa me pueden consultar. Que les vaya muy bien. Nos vemos. Creo que ahora voy a grabar otro video, así que nos vemos en el próximo video. Chao.